Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Construyendo con Amor del Grupo Poiesis. El día de hoy sumamente emocionada porque hoy no tenemos solamente un invitado, sino que el día de hoy nos acompañan dos invitados. Nos acompaña la doctora Isabel Villalobos y el doctor Rafael Fuentes. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Un gusto, un placer. Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias, Fío. Ya anteriormente los habíamos tenido a ambos, ¿verdad? No juntos, nuestro primer podcast siendo más de un invitado. Y bueno, sumamente contenta porque este mes conmemoramos lo que es el adulto mayor, ¿verdad? Y los doctores muy amables vinieron a darnos la experiencia, ya que manejan bien la población, con el siguiente tema de cuidar la memoria o honrar la vida, doctores, ¿verdad? Sumamente importante conmemorar esta población. Y bueno, doctor Rafael, desde una versión más profunda, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entender la memoria en un adulto mayor en esta etapa? Bueno, para mí la memoria no es solo un cúmulo de recuerdos, ¿verdad? Sino más bien un cúmulo de duelos, traumas, claro, sentimientos que tiene el adulto mayor y que con eso nos sirve para trabajar, para acompañarlo en el proceso que se requiera, ¿verdad? Claro, sumamente extenso, doctora. Sí, en realidad, hay momentos en el adulto mayor en el que van perdiendo ciertas habilidades, vamos a decir, vamos llegando a una edad en donde se nos olvidan las cosas, sin que esto tenga que ver con Alzheimer necesariamente, pero sí vamos a enfrentarnos con ciertas pérdidas, son duelos importantes, como bien decía Rafa, duelo de esto justamente, de depender quizá un poco más de los otros, en donde ya yo como adulta que antes me veía libre, digamos, y caminar por las calles, a lo mejor ahora necesito bastón o necesito a alguien que me sostenga mientras camino. Entonces estamos hablando de acercarnos un poco a esta dependencia, que la podríamos ver como una interdependencia en el tanto el otro acude a mí para ayudarme, pero también es un privilegio, digo, porque aquí entraríamos a hablar de los cuidadores y siempre se ve el cuidador como el que está sobrecargado, el que está cansado, y a lo mejor podríamos verlo más bien como esta devolución de lo mucho que este adulto nos ha dado, ¿no? Sí, también se da como ese choque de realidad en adultos mayores que ya tienen que ser dependientes de otra persona y que ya han llevado toda una vida sumamente dependiente. Entonces se da este choque de que ahora no puedo hacer ciertas cosas que antes normalizaba y me imagino que muchos de los motivos de consultas es ese, ¿correcto? Entonces, doctora, ¿podemos decir que la memoria tiene un valor terapéutico? La memoria tiene un valor terapéutico en el tanto todos los recuerdos que tienen que ver con experiencias, tanto externas como internas. Nosotros seres humanos desde que nacemos empezamos a construir una vida independiente después de cierta edad. Y esto es curioso, porque cuando estamos niños chiquitos dependemos del otro para vivir, pero cuando vamos creciendo nos vamos independizando. Y cuando llegamos a la edad adulta, ya que ya no estoy hablando, a lo mejor usted a los 60, 70 está diciendo, pero si yo camino por todo lado bien, no necesito bastón, sí está bien, pero a lo mejor más de 80, y si hay alguna enfermedad de por medio física, pues entonces necesitará este apoyo. Entonces, vamos con el tiempo teniendo cambios, registrando cambios que nos llevan esto muchas veces a necesitar del otro. Y los recuerdos, las vivencias del pasado vienen a ser un peso tan importante en el adulto mayor cuando nos cuenta cómo vivieron su infancia, cómo vivieron su adolescencia, y nos damos cuenta que la historia junto con el contexto, porque por eso es diferente la atención al niño, al adolescente o al adulto mayor, porque el contexto en el que vivieron probablemente nos saque, ¿no? De repente decimos, uy, está hablando de los años 60, está hablando de los años 50, donde recién la mujer podía votar, por ejemplo. ¿Cómo era ese contexto de este adulto mayor? Mucho. Y aquí ha cambiado y tenemos que hacer ese contexto para poder entender a esta persona. Por eso es que tiene su magia, ¿no? No es fácil. A ver, entre menos distancia generacional, probablemente nos resulte mejor, ¿no, Rafa? Claro. Para la atención de pacientes adultos mayores. Entonces, doctor, sí cuenta con un valor terapéutico como tal. Definitivamente sí.
Y es muy importante tomar en cuenta que el trabajo de nosotros no es solo el trabajo como de arqueólogo, ¿verdad? Es decir, de excavar y excavar recuerdos, sino de excavar recuerdos, sí, pero darle la importancia que tenga ese recuerdo, ¿verdad? Ponerle un sentimiento a ese recuerdo. Claro. También la empatía. Ajá, ser empáticos y que el paciente también sienta que lo estamos acompañando. Y doctor, cuénteme, digamos, si hablamos del paciente, pero ¿qué rol toman los cuidadores o familiares cercanos como tal, ¿verdad? En ese proceso, porque si hablamos del paciente, de su, ¿verdad? De su no sé, de su cambio, por así decirlo, en el proceso, pero para los cuidadores también es una tarea bastante pesada. Es una tarea muy pesada, por supuesto que sí, y a veces queda solo en eso, en esa tarea pesada, ¿verdad? Y dejamos los sentimientos a un lado. Y me imagino que también recargante, porque bueno, a pesar de que son nuestros seres queridos, también cuentan con su vida propia. Tal vez nuestros hijos ya hicieron su vida, ¿verdad? Y también hay que sacar este espacio y tiempo y calidad humana para estar pendiente de nuestro padre, nuestra madre, y sumamente recargante porque tal vez somos encargados de hogar, ¿verdad? Temas económicos y demás. Y ahí se puede llegar a una estrés, depresión, ¿verdad? Temas interfamiliares. Por supuesto que sí, y esto es muy importante también la parte económica, ¿verdad? Sí. A veces el adulto mayor cuando se enferma, que requiere mucha atención médica, genera mucho gasto. Sí, pensaba también en que el cuidador se vuelve de alguna forma, veámoslo con este ejemplo, cuando estás niño, esta paciente dice, cuando estaba niña, mi mamá era para mí tan carga, limpiaba, barría, aseaba todo tan rápido y yo iba tan lento, incluso caminaba detrás de ella, ni siquiera a la par, porque mis piernitas pequeñas no me dejaban avanzar tan rápido como sus piernas largas y fuertes, en el caso de esa mamá que ahora, dice esta paciente, yo con 50 y pico de años de edad y mi mamá con 80 y resto, ¿no? Ahora es ella la que es frágil, ahora es ella la que es débil, la que no limpia como yo quisiera que limpie. Y yo recuerdo cuando me regañaba, dice la paciente, y me decía, usted no lo hace bien, hágalo de nuevo, limpie de nuevo el baño porque eso quedó sucio, lave de nuevo los trastos porque eso... Y ahora lo vivo al revés, donde veo a mi madre lavar un plato y no lo lava bien, o veo ella tratando de limpiar el baño, pero no lo hace como yo quisiera. Entonces, porque ya perdió esa habilidad, esa fuerza, entonces se me devuelve en espejo de alguna forma aquello que yo viví de niña en esta fragilidad del adulto mayor ahora. Entonces, es poder adentrarse en este mundo del cuidador que necesita también otros cuidadores cercanos, ¿no? Atención a sí mismo, el autocuidado, el poder delegar a otros hermanos o hermanas, y esto es importante, Rafa, lo vemos mucho en terapia, ¿no? Cómo se recarga sobre un cuidador el cuidado de este papá o de esta mamá, y esto quiere decir que esta sobrecarga lleva a este cuidador, que en su mayoría son también adultos mayores, y llegan a angustiarse y entran también en un desgaste importante. Lo hemos visto en terapia, ¿no? Claro que sí. Hay que tomar en cuenta también que en el adulto mayor la memoria a corto plazo va desmejorando, claro, y mejora la memoria a largo plazo. Entonces sí, es como se desconfiguran las partes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en la memoria a largo plazo? El paciente tiene muchos recuerdos, ¿verdad? Hasta de juventud, porque a mi abuela me habla a mí cuando ella era joven, pero le pregunto qué cenamos ayer, tal vez no se acuerda. Correcto, eso es a lo que me refería, esa parte de la memoria, ¿verdad? Y cómo tenemos que trabajar también con eso, darle sentimiento a esa memoria, que lo que trae el paciente, el adulto mayor a la sesión, ponerle sentimiento, y a veces salen duelos, salen traumas, ¿verdad? Y para eso es el acompañamiento que nosotros le ofrecemos. Y voy con la siguiente pregunta, eso que comenta el doctor, me abre la siguiente pregunta. Se hablan de actividades para mantener lo que es la mente activa, correcto, pero más allá de lo mecánico, ¿cómo lo podemos trabajar? Correcto, muy bien. Muchas veces, ¿verdad?
creer que poner al abuelito a hacer bolitas y pegarlas en un cartón, ya eso es una actividad, claro. Ahí la parte es motora fina y motora gruesa sí nos funciona, digamos. Está funcionando. Sumamente importante como llevar eso a la mano, exacto, pero la parte terapéutica es muy importante. Exactamente. Hay que ponerle una función emocional a eso que está haciendo. Claro. Es muy importante que el paciente o la persona, el adulto mayor, le ponga emoción. Si está dibujando, ¿por qué está dibujando eso, verdad? ¿O por qué lo dibujó? ¿Por qué le puso tales colores? Que él nos diga qué emoción siente. Muy importante. O sea, que se sienta vivo haciendo la actividad. Más allá de cumplir con la actividad mecánica, ¿verdad? Importante para la estimulación de cuerpo cerebral y demás, que también tenga un transformo atrás, pero bueno, eso solo con profesionales lo podemos abordar, ¿correcto, doctora? Sí, exactamente. Necesitamos esta compañía terapéutica porque si bien el amigo está ahí en los momentos difíciles, si bien el hermano, el vecino y quien pueda colaborar, pero el terapeuta cumple una función más allá de esto. En algún momento alguna persona me dijo, ¿por qué no le dijo doña tal a la persona? Bueno, porque no acostumbro a decirle don ni doña al paciente, sino que le llamo por su nombre. Se llama Esther, entonces Esther. Si se llama María, María. Porque darle este lugar, el terapeuta le da un lugar diferente al paciente. No es el mismo lugar que te da el amigo o el vecino o el familiar. Es un lugar diferente en el tanto el paciente o la persona siente que aquí soy escuchada diferente. Recordemos que el vecino probablemente diga, ay, eso no es nada, usted no se preocupe, los hijos siempre son malagradecidos, así son, ¿no? Acá la escucha viene desde otro lugar y será que su hijo se enojó por lo que usted hizo tal día. ¿Usted se acuerda de lo que me contó? Pues hablemos de esto, ¿no? Hablemos cómo se sintió y cómo cree que se sintió su hijo. Póngase en el lugar un poco, ¿no? Entonces empieza a ver esta dinámica de trabajo que va más, como dice bien Rafa, a los sentimientos, a lo más íntimo de lo que la persona y de cómo se está sintiendo y cómo cree que debe tratar a ese hijo o hija supuestamente malagradecido, ¿no? De dónde viene esa actitud o ese comportamiento del hijo o la hija. Y ahí es donde empezamos a sanar, porque la terapia es esto, es sanar, es trabajar lo profundo. No nos podemos quedar solo en este juego de hacer, como decíamos, boquitos o esto que nos ayuda ciertamente en la motora fina. Pero, ¿qué significado? Hay una adulta mayor que hizo esta almohadita. Esta almohadita, si la vemos aquí, es una casita con colores, tiene colores muy bonitos, vivos. Es agradable ver que una adulta mayor de 90 años, ayudada por otra, dos lo hicieron, está representando algo, ¿no? Podemos dejarlo solo ahí, qué bonito se ve, pero a lo mejor terapéuticamente hablando, podremos preguntarle a esta señora, ¿qué te hizo dibujar esto, no? ¿Qué te hizo hacer este trabajo tan lindo? Y lo hice, porque tuve la oportunidad de hablar con la señora que lo hizo. Entonces ella me dijo, esa casita representa la casita donde nací. 22 años y con una semana practicando logro eso. Impresionante, porque miren la técnica, ¿no? Que hay que tener el cuidado. Y la habilidad física y mental para hacer una habilidad física impresionante, porque a veces vemos a los viejitos y viejitas y a esas edades, ¿verdad? Con un poquito le tiemblan las manitas. Claro. Entonces sí se requiere una gran habilidad, como bien lo decís, Fío. Entonces, ven que ya por aquí hacemos terapia, ya esto nos habla de qué podemos preguntar y de repente de esas preguntas sacar una información valiosa que nos permita sanar, que eso es lo que buscamos al final en la terapia, sanar, trabajar duelos. Perdón, como mensaje me queda a mí entendido de que más allá de la actividad física representativa en el almohadón, le dice la parte terapéutica, porque ¿qué significa? Entonces eso es lo que me deja a mí del guión como tal del podcast, qué significa, y bueno, y que tiene esa posibilidad de que tiene profesionales al lado, ¿verdad? Que le pueden preguntar y analizar, ¿verdad? Mira qué linda, toma el espacio y tiempo para analizar y darse cuenta que hay toda una historia por atrás, ¿verdad? Que no es una simple casa que vista en el tele, es la casa de su hogar. Entonces es sumamente importante. Y bueno, como para finalizar, doctores, ¿qué mirada le podemos dar al envejecimiento? Bueno, hablando sobre este tema y un día de estos leí un artículo
de que los jóvenes ahora no les gusta bailar. Ya no hay salones de baile, ya no hay discotecas, ya los jóvenes... Bueno, ¿qué tipo de discoteca? Bueno, ya no se ve bailando salsa ni merengue, ¿verdad? Pero es muy poco, ya ahora muy poco, claro, ya no, como antes, ya no. Entonces, yo pensando en el adulto mayor, ¿verdad? Esa parte que ya no tan mecánica, sino la parte tan emocional del adulto mayor, yo digo, dichosos los adultos mayores que van a un salón de baile, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la autoestima muy presente, porque primero van bien vestidos a bailar. Sí, no, sí, como dicen, se chanean. Bien chaneados, el señor con saco y la señora con una blusa de ahí brillante. Y la agüita larga. Exactamente, eso, esa parte de la autoestima, buenísimo. La parte de pertenencia, importantísimo, ¿verdad? Están en un lugar donde todos están por lo mismo, ¿verdad? Les gusta un tipo de música, les gusta un tipo de baile, entonces están ahí por eso. También pensé en la parte de emocional, porque la música que ponen les trae recuerdos, claro. Entonces ellos viven esos recuerdos. Le libera toxinas. Exacto, y la parte también hasta física, ¿por qué? Porque hacen ejercicio con el baile. Claro. Entonces, pensé en ese ejemplo y me gustó, quería decirlo para que quede ahí. Claro, incentivar a ese tipo de actividades, claramente. Sí, justo ayer en mi casa teníamos una reunión familiar. Entonces, estamos hablando que yo tengo 53 y soy la menor. Y mis hermanos pasan los 60 ya. Entonces, hablaba mi hermano, Rafa, de que está yendo a un salón de baile, bueno, ahí mencionó cuál, entonces, qué es lo que le gusta bailar, y se puso a hacernos pasos ahí, y él se identifica con esa gente, lo que vos bien decías, se siente cómodo ahí, se viste de cierta forma, y nos decía eso realmente, cómo le gusta salir y vestirse, y hablaba más bien quejándose un poco, es que ya no está tal salón, ya no está la galera, ya no está, no sé, los otros, y es interesante verlos, ¿no?, en incluso él está en un grupo de bailes típicos también, entonces, y ver a esas señoras pasados los 65, con esas enaguas tan hermosas, yo he enviado este video a familiares que tengo en Argentina y ellos son felices viendo, y porque son también gente grande la que está allá, uy, pero qué belleza, qué alegres que se ven, qué energía, la energía física habla mucho de la energía emocional, porque la energía física, cuando la persona se puede mover a los 80 y 90, ¿no? Que puede caminar bien, que puede hacer algún ejercicio, ¿no? Esto nos habla de cuánta energía psíquica hay, es decir, entre más sanos mentalmente mantengamos a nuestros adultos mayores, más sanos entonces también físicamente, porque las emociones repercuten en el cuerpo, por eso la psicosomática nos habla de esto, ¿no? De cómo lo que no puedo trabajar emocionalmente lo tiro al cuerpo, y el cuerpo sufre con enfermedades, ¿no? Que este es otro campo, acá hay muchísimo de que podemos hablar, ¿no? Se nos iría mucho rato más, ¿no? Pero sí son temas importantes para entender que tenemos un lugar, cada uno de nosotros, importante en la vida de ese otro ser humano que es adulto mayor, sea nuestro papá, mamá, vecino o amigo. Todos, indiferentemente de si es o no un familiar cercano, es importante que sepamos estar. Y saber estar es un poco, si mi vecino es adulto mayor, yo puedo darle mi número de teléfono, que esto es una recomendación de repente para quienes nos escuchan, nos miran, ¿no? Darle mi teléfono, usted necesita algo, a lo mejor este es mi número, me puede encontrar, me manda un mensaje, si no le respondo, yo le respondo después, o este es el número de mi esposo, de mi hijo, ¿por qué? Porque este adulto mayor que se encuentra solo, que hay muchos que están viviendo solos, a lo mejor sí tienen familia, pero están en otro país a veces, ¿no? O lejos de la ciudad o del lugar donde viven. Así es que es importante brindarles nuestro apoyo, hacerles sentir que valen su peso en oro, que nos han dado una enseñanza, ¿no? Para toda la vida, que cuando queremos acudir a alguien de experiencia los vamos a buscar, y esto para ellos es valioso. Y la gente a veces dice, ay, es que dejamos a nuestros viejitos en el asilo o en el hospital y no los vamos a visitar.
pues empecemos a visitarlos, ¿no? No nos quejemos de lo que no hacen los demás, hagámoslo y visitemos a estos ancianos, a estas ancianas y compartamos con ellos, haciendo ejercicios, haciendo actividades manuales, contando historias, leyendo cuentos, haciendo leyendas, los adultos mayores hacen mil cosas increíbles. Yo tengo un grupo de amigas adultas mayores, estoy diciendo de 75 para arriba, y ellas son escritoras de poesía, por ejemplo, ¿no? De cuentos, de relatos cortos. Con ellas he escrito relatos cortos porque me animaron a hacerlo. Entonces esto es importante, que nosotros podamos entender que la esencia de lo humano está en las experiencias, en los años de vida bien vividos. Claro. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos nuevamente en un episodio sumamente enriquecedor. Y bueno, muy feliz de haberlos tenido a ambos por acá. Espero tener nuevamente este reto y que nos salga sumamente bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao.